Bien, muy bien, vamos a empezar. Hoy día hemos visto en las anteriores clases, ya dentro del conjunto de las medidas de tendencia central, vimos las diferentes medias, media aritmética, media ponderada, media cuadrática, perdón, la media geométrica, quiero decir, la media armónica, y vimos la mediana, ¿sí? Hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la medida de la moda, conocida con el nombre de moda. Fíjense que hasta el mismo nombre nos dice a qué se refiere cuando nosotros decimos, ¿no? Tal cantante está de moda, este, ¿cómo seguir admitiendo a sus compañeros? Tal artista está de moda, o tal forma de vestir está de moda, ¿verdad? Nos referimos, nos referimos a, esperen, que la gente sigue ingresando. Vamos a omitirlo. Ya. Nos referimos al valor al que se encuentra con mayor frecuencia, que se encuentra con más repeticiones, que es el más frecuente, el más común, el de mayor uso, ¿sí? Entonces, estadísticamente, nosotros le damos la misma definición a la moda. Es decir, es el valor que se encuentra con más repeticiones dentro del conjunto de datos. Es el valor que se encuentra con mayor frecuencia dentro del conjunto de datos. Es el que más se repite. Si nos guiamos un poquito en esta pequeña gráfica que tenemos acá en la pantalla, donde hay 6, 7 personas, fíjense que aquí hemos marcado estas 3 personas que tienen el mismo tamaño. Entonces, podríamos decir que es el valor más repeticiones. Si nos vamos a la gráfica, podemos directamente decir también que la moda es el valor de mayor repetición, en este caso con un rectángulo más alto, porque ahí concentra los valores que más se repiten. Pero es un poquito para ir encontrando la definición de lo que es la moda, ¿no? Vuelvo a repetir, es el valor que más se repite. Es un conjunto de datos numéricos, pues sería el valor de mayor frecuencia, de mayor frecuencia. Si nos vamos a tratar de calcular la moda, van a disculpar, hoy día estoy sin mi mouse, me voy a traerlo a la oficina y estoy trabajando directamente con mi dedo, como se dice. Bien, si queremos calcular nosotros la moda para un conjunto de datos cuantitativos continuos, es decir, aquellos que exigen la elaboración de intervalos de clase, es decir, una variable cuantitativa continua. Acá tenemos 50 datos que están clasificados en intervalos y que además tiene su respectiva frecuencia absoluta, cada una de las categorías, cada uno de los intervalos. ¿Cómo calculamos la moda? Lo hacemos a partir de esta fórmula que nos dice lo siguiente. Antes de desglosar qué significa cada uno de los factores de esta fórmula, lo primero que debemos hacer es determinar en cuál de los intervalos se encuentra la moda. Ese intervalo, ese intervalo donde se encuentre la moda se lo conoce como intervalo modal o clase modal. En este caso nosotros tenemos 5 intervalos. Uno de esos 5 intervalos es lo que llamamos la moda. Y será aquella categoría, aquel intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Que tenga la mayor frecuencia absoluta. Vemos en este caso, si revisamos la frecuencia absoluta, este valor de 20, el que presenta mayor valor. Por lo tanto, significa que este intervalo, que sería de 85 a 95, será para nosotros lo que llamamos la clase modal. La clase modal. Muy bien. Tenemos y hemos definido entonces lo que es la clase modal o cuál es nuestro intervalo modal. Ahora hacemos uso de la fórmula en ese intervalo, en el intervalo de la clase modal, para definir cuál es el valor de la moda. ¿Sí? Algo importante que hay que definir, que si esta es la clase modal, la clase que está más arriba, la anterior, la llamamos clase premodal. La clase siguiente a la moda, el intervalo siguiente, lo llamamos clase o intervalo postmodal, siguiente. ¿Ya? Bien, entonces decíamos que en este tercer intervalo se encuentra la moda. Entonces, la fórmula, ¿qué nos dice?
debemos reemplazar aquí este LI representa el límite de clase del intervalo donde está la moda. Habíamos mencionado nosotros que estamos en el tercer intervalo, por lo tanto, este límite inferior de esa clase modal para nosotros será 85. Eso es lo que estamos reemplazando acá en la fórmula, 85. Luego debemos calcular el delta 1. Si revisamos un poquito la definición, ¿qué es el delta 1? Dice es el FI, que es la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase modal de la clase sobre la que estamos? Su frecuencia absoluta de esa clase modal será 20, menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, la clase anterior, será 11. Repito, frecuencia de la clase modal, 20. De la clase premodal, 11. Bueno, y de paso, la frecuencia absoluta de la clase postmodal, pues será 9. Será 9. Muy bien. Entonces, una vez que vamos a que la gente siga ingresando, creo que vamos a ver unos minutos. Bien, entonces reemplazando acá en el delta 1, que se nos pide la frecuencia absoluta de la clase modal, dice, menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. Y hemos visto nosotros que es el 20 y que además es el 11. Eso, fíjense que hemos reemplazado acá en delta 1, el 20 menos 11, y también lo volvemos a hacer en la parte inferior, 20 menos 11. ¿Por qué? Porque también nos dice delta 1. Más nos dice la fórmula, el delta 2. ¿Qué es el delta 2? Es la frecuencia absoluta de la clase modal, que seguirá siendo 20, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, la clase siguiente, que es 9, es decir, 20 menos 9. Y eso lo colocamos aquí, 20 menos 9 será el delta 2. Por otro lado, la fórmula nos pide también el ancho de clase, ¿no? Si nos vamos al intervalo sobre el cual estamos trabajando. Por favor, alguien está con su micrófono por ahí prendido, apáguelo, por favor, ¿ya? Berrios. Jesús Berrio, apaga tu micrófono. Gracias. Bien, entonces, este ancho de clase, recuerden que es el ancho de clase, es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. En otra parte, la amplitud de clase, el ancho de la clase. Nosotros estamos trabajando sobre el tercer intervalo. Entonces, su ancho de clase pues será 95 menos 85, el ancho de esa clase, sobre la cual estamos trabajando, la que habíamos llamado clase modal. Entonces, 95 menos 85 será 10. 10 será nuestro ancho de clase, que es lo que hemos reemplazado acá en la fórmula. Resolviendo entonces la fórmula, encontramos que la moda es 89,50. Es decir, que el valor más común dentro de este conjunto de datos, el más común, el más frecuente, acá habla de ingresos semanales, si no me equivoco, sí, ingresos semanales en dólares. Entonces, el valor más común dentro de los ingresos semanales será 89,50 dólares. De esa manera encontramos nosotros la moda para cuando queremos hacerlo para una variable cuantitativa continua. Bien, ahora, si queremos calcular la moda, pero para una variable que sea ahora discreta, ¿qué quiere decir eso? Si recordamos lo que era una variable discreta, es aquella variable que no tiene intervalos de clase, ¿cierto? Que no tiene intervalos de clase. Entonces, acá tenemos un conjunto de datos. En este caso es una encuesta que se hizo preguntando a ciertos matrimonios la cantidad de hijos y tiene sus repeticiones que nosotros lo llamamos frecuencia absoluta y que lo habíamos definido como la cantidad de valores, datos, observaciones contenidos en cada clase, contenidos en cada intervalo. ¿Sí? Bien,
¿Cómo calculamos nosotros la moda? ¿Cómo calculamos la moda para este tipo de variables que son cuantitativas discretas? Es decir, que no tienen intervalos de clase, ¿cierto? Que no tienen intervalos de clase. Oye, en ese caso, lo que hacemos es seleccionar la categoría, fíjense, de mayor frecuencia absoluta. El valor más alto de frecuencia absoluta, que sería esta columna. Pero resulta que en este caso se repite el valor más alto, el de mayor frecuencia absoluta. Tenemos por un lado el 18 acá, que pertenece a la categoría de 0 hijos, y tenemos también una frecuencia absoluta también de 18 para la categoría que corresponde a 2 hijos. Como aquí no hay intervalos, porque recuerden que es una variable numérica, claro está, cuantitativa, pero es en realidad discreta, ¿sí? Entonces, directamente decimos la categoría que tenga la mayor frecuencia absoluta, que sería esta, porque tiene una frecuencia absoluta de 18, y que corresponde a la categoría de 0 hijos, pues nuestra moda será 0 hijos. Pero como también hay otra categoría que también tiene una frecuencia absoluta de 18, y que corresponde a la categoría de 2 hijos, significa que hay una segunda moda, 2 hijos. ¿Cómo pudiéramos explicar esto? Que los valores más comunes, lo más frecuente dentro de estos matrimonios, es que tengan 0 hijos o que tengan 2 hijos. Son los dos valores más comunes. Hay dos valores comunes y hay dos que son más frecuentes dentro del conjunto de matrimonios que se ha consultado. Es decir, que hay en este caso dos modas, 0 hijos y 2 hijos. Es la única moda, es la única medida respecto a las que hemos visto anteriores que puede haber dos, y no solo dos, pudiera haber hasta tres, ¿no? Porque pudiera haber otra categoría que también tenga 18. De ahí nace el concepto de que un conjunto de datos puede ser unimodal. ¿Qué quiere decir unimodal? Cuando tiene una sola moda. Puede ser bimodal, como en este caso, que tiene dos modas. Y de la misma manera podrá ser trimodal, tetramodal, pentamodal, hexamodal, etc. Bueno, y eso ya no es muy común. O en forma muy general decimos multimodal, porque tiene múltiples modas, múltiples repeticiones, múltiples valores que son comunes eh, y frecuentes. Pero fíjense que todas las medidas que hemos calculado hasta acá, y las vuelvo a repetir, media aritmética, media ponderada, media geométrica, media armónica, mediana, solamente podíamos calcular esas medidas para variables que sean numéricas, que sean cuantitativas, ¿cierto? Algo importante que deben acordarse, que la moda, que esta medida que estamos viendo acá, es la única medida estadística en realidad que podemos calcular para variables cualitativas, es decir, variables que son no numéricas, Por ejemplo, acá tenemos una encuesta o una consulta que se ha hecho a un conjunto de personas, donde se le ha preguntado en qué departamento nacieron. ¿Cuántas personas? ¿Cómo podemos saber cuántas personas han sido encuestadas? ¿Alguien me dice, por favor? No dice por acá. ¿Cómo pudiéramos saber cuántas personas han sido encuestadas? ¿Cómo podemos saber el N? Sumando todas las frecuencias absolutas. Exacto, muy bien, muy bien. Sumando todas las frecuencias absolutas, los valores de cada categoría, podemos saber la cantidad total de encuestados. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo seleccionamos la moda para una variable no numérica, para una variable cualitativa, como en este caso? Directamente para este tipo de variables no numéricas o cualitativas, nos concentramos en la categoría que tenga la mayor frecuencia absoluta. Acá hemos visto que hay 12 personas que dicen, bueno, acá hay un pequeño error de typeo, cantidad de hijos, solamente hicimos copy-paste cuando hicimos la tablita. Habla en realidad del departamento en el que nacieron, ¿ya? Disculpas por eso. Bien, nos dice acá la cantidad de personas que han nacido en cada uno de los departamentos, fíjense. Oye, entonces el departamento o la categoría que tenga mayor frecuencia absoluta será directamente la moda. En este caso, el departamento de Santa Cruz es el que presenta una mayor frecuencia absoluta, entonces la moda será Santa Cruz. ¿Cómo interpretamos eso? Que dentro de los encuestados, lo más común, lo más frecuente, dentro de todo lo que hemos encuestado,
o dentro de la población a la cual está dirigida nuestra investigación, lo más frecuente es que hubieran nacido en el departamento de Santa Cruz, porque presenta la mayor frecuencia absoluta y por ende es para nosotros la moda. La moda. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Muy bien. Eso respecto a la medida de la moda. Vamos a entrar a ver ahora Disculpe, otra. ingeniero. Dime. Ingeniero, disculpe el caso que hubiera sido, digamos, Santa Cruz y Tarija 19 y 19. Ah, no, claro, perfecto. Tuviéramos dos modas, y no solo dos modas, tal vez fuera Santa Cruz, Tarija y La Paz, por ejemplo, 3 departamentos que tengan el 19. Entonces hay 3 departamentos los más frecuentes. Habría 3 modas, moda 1, moda 2, moda 3. ¿Sí? Ahora, se entiende, ¿no? Ahora, pudiera darse una situación también. Y verdad que, y gracias a la pregunta de su compañero me acordé. Pudiera darse una situación. ¿Qué tal si todos los valores fueran iguales? Si se da la coincidencia, porque pudiera darse, ¿no? Probabilísticamente pudiera darse, que todos los departamentos sean 19, por ejemplo. Dio la casualidad. Entonces decimos que, bueno, ahí en realidad es un caso especial, asumiendo que todos los departamentos tengan 19. No hay un consenso entre los estadísticos. Algunos dicen, si hubiera muchísimos valores que sean todos iguales, pues podría decirse que es multimodal, en muchísimas modas. Y algunos dicen, no, en realidad, pues si todos se repiten en la misma cantidad, pues no hay uno más frecuente, uno que esté más arriba que los demás. Entonces se dice que ese conjunto de datos no tiene moda, que todos son iguales. Eso en realidad no se ha logrado un consenso, ¿no? Porque sale un poquito de la lógica, obviamente sale de la lógica, que aquí los 9 departamentos que estamos tomando en cuenta, todos fueran 19. Es como alguien diría por ahí, ¿no? Un empate técnico entre todos los departamentos. Entonces, no nos haremos mayores dramas en esa situación. Para usted, ¿cuál es la más acertada? Para Lo, usted, ¿cuál es la más acertada? lo más acertado es que que es de múltiples modas. Es de múltiples modas, ¿sí? Que tiene muchísimas modas. Pero son casos muy, muy raros que ya escapan del análisis, que no tiene ni siquiera sentido calcular la moda si todos son iguales. Entonces, pero obviamente matemáticamente y según el procedimiento lo pudiéramos hacer, pues decimos todos los departamentos se repiten con la mayor cantidad de frecuencia, todos son bastante frecuentes, o en todo caso, ya viéndolo un poquito más en estadística, en probabilidades, que es un tema que vamos a ver más adelante, probabilísticamente todos los departamentos tienen la misma frecuencia, ¿ya? Entonces no nos vamos a hacer mayores dramas ahí. Bien, eso es lo que respecta a la moda. La siguiente medida lo llamamos los cuartiles. Los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son 3 valores que distribuyen todo el conjunto de datos en 4 partes iguales. Aquí he hecho una gráfica al lado derecho de la pantalla para que, más que todo, para que agarremos el concepto de la medida, porque no tiene sentido aplicar la fórmula, y no vamos a saber en realidad qué es lo que estamos buscando con la fórmula. Fíjense en esta gráfica, que espero que aquí se entienda mejor. Tenemos un conjunto de personas que se los ha ordenado por orden de tamaño. Por orden de tamaño. La persona que está bien en el centro, acá bien en el centro, sería aquella persona que es mayor, escúcheme bien, que es mayor a un 50% de los datos, porque es más alto en este caso a este 50%, pero al mismo tiempo es más bajo, es más enano, diríamos, si quieren llamarlo así, a este otro 50% de los datos. Es decir, es el valor que se encuentra exactamente en el centro. Estoy hablando de esta persona acá del centro. Pero nosotros ya hemos visto esa medida. ¿Cómo llamamos a la medida que se encuentra exactamente en el centro? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la anterior clase. La persona o el elemento que se encuentra exactamente en el centro, que es mayor a un 50% de los datos y que al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos, lo llamábamos mediana. ¿Qué era la mediana? La medida que calculamos en la anterior clase.
El valor que se encuentra exactamente en el centro, que es mayor a un 50% de los datos y que al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos. Muy bien. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Son tres valores, fíjense acá está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Son tres valores. Los he pintado un poquito más de negro. Son tres valores que dividen en cuatro partes iguales, fíjense. Estos tres valores han dividido todo el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Entonces, si dividen en cuatro partes iguales, hablando porcentualmente, chicos, ¿qué porcentaje de elementos estaría concentrado en cada sector? Un 25, ¿no? Sí. Exacto, un 25%. Entonces, este valor que conocemos nosotros como cuartil 1, que estaría representando el 25%, ¿qué podríamos decir de él? Que este cuartil 1 es mayor a este 25%, pero al mismo tiempo que es menor a un 75%. Este valor que está acá al medio, que sería el cuartil 2, 25 más 25, 50, es mayor a este 50% de los datos y al mismo tiempo es menor al otro 50% de los datos. Pero fíjense que el valor que está al medio también lo llamábamos en la anterior medida mediana. Y eso es porque el cuartil 2 siempre es igual a la mediana. Bueno, y aquí le había puesto mediana, pero en realidad aquí también entra o corresponde al cuartil 2. Lo que pasa es que el cuartil 2 siempre es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana también representa un 50% a un lado y un 50% al otro lado. Ok. Muy bien. Entonces, y este otro valor de acá, que sería el cuartil 3. El cuartil 3. Hola, Wilber. Buen día, buen día. Giancarla, apaga tu micrófono. Perdón. Este cuartil 3 sería mayor, fíjense, porque claro, acá hay un 25% y hasta el cuartil 3 tendríamos nosotros acumulado un 75%, ¿cierto? Que 25 más 25 más 25, 75. 75. Entonces, este cuartil 3, ¿qué podemos decir? Que es mayor a un 75% de los datos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es menor a un 25% de los datos. ¿Alguna consulta, chicos? Este cuartil 3 sería mayor a un 75% y al mismo tiempo menor a un 25%. Muy bien. Entonces, eso que les he explicado aquí en la gráfica es justamente lo que está mencionando acá en la diapositiva. He preferido irme a la gráfica para que se entienda mejor. Acá abajito hay otra gráfica más para que se entienda, fíjense. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, a mí me gustaría saber a una encuesta de 500 personas, ¿entre qué edades se encuentra el 50% central? Les pudiera pedir, es una pregunta muy común que les hago siempre en los exámenes. El 50% central, ¿qué significa? Que está en el centro. Entonces, si nosotros sabemos que aquí en la parte, el cuartil 2 o la mediana es el centro, si quiero el 50% central, digo 25% para un lado, 25% para el otro lado. Es decir, que entre el cuartil 1, que representa el 25%, y el cuartil 3, que representa el 75%, dentro de estos dos valores, habría que calcular para ello el cuartil 1 y habría que calcular el cuartil 3, entre estos dos valores, se encuentra el 50% del centro. O como también yo les pudiera decir, chicos, ¿saben? Ustedes son, qué sé yo, hay en una iglesia en la que hay un gran conjunto de personas, solamente hay espacio para que viajen a la excursión que vamos a realizar un 50%. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seleccionamos ese 50%? O sea, solamente la mitad de ustedes pueden viajar. Hagamos lo siguiente, me dice alguien, que se queden
porque es peligroso, el 25% los más jóvenes, y que también se queden, ¿no? Porque es peligroso, y que también se queden el 25% de las personas de mayor edad, porque ya es peligroso, que caminen en la excursión, se pueden caer, etc. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos vamos a quedar con todas las personas que tengan que formen parte del 20, perdón, quedarían afuera el 25% de los más jóvenes y el 25% de los de mayor edad. Y nos estaríamos quedando entre el cuartil 1 y el cuartil 3 solamente, y que ahí estarían englobados, el 50% central. ¿Alguna consulta, chicos, respecto al concepto de cuartiles para que podamos pasar al cálculo? Un ratico, permítanme, por favor, tengo un llamado urgente mientras lo analizan eso. Ok. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Vamos a ver su cálculo entonces. Fíjense, esta es la fórmula. Fíjense, muy parecida a la anterior. Muy parecida. ¿Qué nos dice acá? Tenemos un conjunto de datos. Fíjense, tenemos los intervalos. Tenemos la... Voy a cortar un ratito la